Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. En la mañana de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las disparidades en cáncer, específicamente en Puerto Rico. Esto es un tema sumamente discutido en los Estados Unidos y nosotros llevamos los últimos años con la misión de empezar a generar datos para Puerto Rico con respecto a este y otros temas relacionados al cáncer, ya que no siempre podemos vivir extrapolando lo que ocurre en Estados Unidos o en los hispanos en Estados Unidos a Puerto Rico, porque sabemos que somos poblaciones diferentes. Así que nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad compleja, donde hay muchos factores que van a influenciar el desarrollo de enfermedad, que muchos de ellos son propios del individuo, pero también son factores externos del medio ambiente que nos rodean. Pero además de esos factores, nosotros sabemos que hay disparidades en cáncer, y quiero definir cómo el Instituto Nacional de Cáncer define disparidades en cáncer, y básicamente son diferencias adversas en la incidencia, la prevalencia de cáncer, la mortalidad por cáncer, la sobrevida y en la carga de condiciones relacionadas al cáncer que afectan subgrupos específicos de la población. Estos subgrupos poblacionales pueden ser caracterizados por edad, incapacidad, nivel educativo, raza o etnia, género, localización geográfica, nivel socioeconómico e incluso orientación sexual. Además sabemos que diferentes factores específicamente van a influenciar esa ocurrencia de disparidades en salud en estos subgrupos poblacionales, entre ellos algunos que se describen en la literatura, como dije, principalmente en estudios que se han hecho en el exterior, no necesariamente en Puerto Rico, incluyen condiciones de la población como barreras geográficas, bajo nivel educativo, vivienda deteriorada, tener recursos limitados en la vivienda, ciertas prácticas o comportamientos no saludables, acceso limitado a áreas recreativas o ciertas barreras sociales, como por ejemplo acceso a servicios de salud, servicios de calidad, oportunidades de empleo limitadas, que sabemos que actualmente en Puerto Rico tenemos una tasa de desempleo bien alta, problemas en términos de comunicación, o lo que llamamos literacy en inglés, y barreras culturales o de creencias con respecto a lo que es la salud y lo que es el sistema de salud. Dicho eso, quiero hablar un poco sobre cuál es el perfil sociodemográfico de la población en Puerto Rico para darnos una idea de cuáles son realmente esos posibles subgrupos de la población que podrían verse afectados por disparidades en salud. Nosotros sabemos que Puerto Rico es básicamente un archipiélago que consiste de casi 4 millones de personas, una población con una mediana de edad de aproximadamente 35 años, donde interesantemente el 26% de la población es menor de 18 años, pero aproximadamente un 13% es de mayor de 65 años de edad, con una expectativa de vida al nacer en Puerto Rico casi de 80 años, siendo un poco más alta en la mujer que en el hombre. La pirámide poblacional de Puerto Rico se parece cada vez más a países industrializados, donde vemos una población que ha ido envejeciendo. Nosotros sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad, y es precisamente en esa población de 65 años o más donde se ven aproximadamente el 69% de todas las muertes por cáncer en Puerto Rico. O sea que, a su vez, a medida que nuestra población va envejeciendo, va a ser importante el seguir desarrollando no solamente investigación en esta área, para ayudarnos a entender la epidemia de la enfermedad en Puerto Rico, sino también esto va a orientar el desarrollo de estrategias de prevención adecuadas para nuestra población, así como de programas de detección temprana, y también va a haber una necesidad bien grande de mejorar no solamente los servicios y la calidad de los mismos, sino cuál es el acceso de las personas en la población a estos servicios. Este gráfico de registro de cáncer resume lo que mencioné, esto siendo los diferentes grupos de edad en Puerto Rico. Esta barra azul representa la proporción de la población. El porciento de todos los cánceres donde ocurren, fíjense que principalmente es en los grupos de mayor edad, y la mayoría de las muertes por cáncer ocurren entonces también en estos grupos de mayor edad. Quiero hablar un poco del concepto de raza y etnia, porque siempre hay mucho debate en Puerto Rico cómo debemos utilizar ese concepto, que nosotros siendo un territorio de los Estados Unidos se utiliza constantemente, dado que allá se utiliza también. Realmente en Puerto Rico son muy pocos los documentos oficiales que realmente recopilan información sobre raza.
Sin embargo, el censo pide que las personas autorreporten cuál es su raza, y en el censo 2000 casi el 80% de la población en Puerto Rico se identificó a sí mismo como blanco. Pero nosotros los investigadores nos cuestionamos mucho realmente cuán real es este dato, y no sabemos realmente si la gente entiende lo que significa ser blanco, siendo principalmente una característica fenotípica, que puede variar mucho hasta dentro de miembros de una misma familia o entre hermanos, por ejemplo. Sin embargo, nosotros sí utilizamos mucho más el concepto de raza y lo usamos mucho para poner en perspectiva que en Puerto Rico principalmente el 99% de la población hablamos español, nos identificamos como una población hispana o latina, y eso nos ayuda a ponernos en perspectiva cuando vamos a comparar nuestros datos con los Estados Unidos, a que nos autoidentificamos como una población hispana. Y más adelante durante la presentación van a ver que entonces sí existen disparidades en salud y en el área de cáncer, no solamente entre los puertorriqueños y los hispanos que viven en Estados Unidos, sino también entre nosotros y otros grupos étnicos en esa población. ¿Qué usted dirá? ¿Y por qué es importante esa comparación? Pues usted sabe que nosotros en este campo de la salud siempre tenemos que poner estos problemas en perspectiva. Y un ejemplo es que si nosotros queremos conseguir fondos para investigación, no es solamente decir esto es un problema de salud en Puerto Rico, sino cómo eso se pone en perspectiva con lo que está pasando allá, va a ayudar a nosotros a justificar la carga de ciertas enfermedades en Puerto Rico y por qué hace falta fondos para investigación o para servicios en esta área. Quiero resaltar entonces también lo que es el área del lenguaje como tal en Puerto Rico, porque casi todo el mundo habla español. Es importante resaltar que la mayoría de los puertorriqueños no se relocalizan a través de su vida, o sea que la mayoría nacen y mueren en Puerto Rico, e incluso los que se van tienden a volver durante sus años mayores. El 97% de la población es nativa, y aunque nosotros sabemos que en los Estados Unidos las barreras en lenguaje van a influenciar el acceso a los servicios de salud, y es un problema grande que sufren los hispanos en los Estados Unidos, realmente en Puerto Rico uno podría pensar que eso no debe afectar la comunicación entre proveedores y pacientes, dado que en su mayoría hablan el mismo idioma, siendo español. Sin embargo, esto realmente no significa que no hayan barreras, porque por ejemplo el nivel educativo es una variable adicional que podría influenciar esa comunicación entre pacientes y proveedor de salud. Y les doy aquí un ejemplo breve, específicamente datos de la encuesta poblacional HINTS que se realizó en Puerto Rico en el 2009. Esta encuesta que busca entender un poco mejor dónde la gente busca información sobre cáncer. Esta encuesta pudo ver que el 33% de la población había alguna vez buscado información para alguna enfermedad o de salud, el 28% específicamente para cáncer. El Internet era la fuente que más utilizaban para buscar información, sin embargo, solamente el 33% de la población alguna vez había utilizado el Internet. Eso compara con el doble en los Estados Unidos, donde el 66% de la población alguna vez ha utilizado el Internet. Así que aquí pueden ver un ejemplo de un área donde realmente tal vez no estamos realmente no tenemos tanto acceso a una herramienta que puede ser una fuente de educación en salud si se utiliza apropiadamente. E interesantemente, el nivel educativo de las personas estaba fuertemente asociado en esta encuesta a que la gente hubiese buscado información de salud o información específicamente para cáncer. E interesantemente, las mujeres eran mucho más dadas en esta encuesta de haber buscado información sobre estos temas en comparación a los hombres. Muy bien, quiero hablar entonces ahora un poco de la geografía. Aunque ya mencionamos que en Puerto Rico viven aproximadamente 4 millones de personas, en la isla se estima que otros 4 millones viven ahora mismo actualmente en los Estados Unidos, concentrados en ciertas áreas geográficas de allá. Nosotros sabemos que la densidad poblacional de Puerto Rico varía mucho, donde el área metro se concentra la principal densidad poblacional. El 29% de los puertorriqueños viven en áreas rurales. Sin embargo, y aunque tenemos los sistemas de carreteras son sumamente extensos, sabemos que no necesariamente todas estas carreteras están en buenas condiciones, y eso lo vimos evidenciado en estos días recientes con las lluvias, donde estas se vieron más fuertemente afectadas. Pero esto me lleva a mencionar que la distribución de la incidencia y la mortalidad por cáncer en Puerto Rico varía por regiones geográficas. Estos son datos también del Registro Central de Cáncer, donde usted puede observar que a través de los diferentes municipios de la isla, tanto la incidencia como la mortalidad, siendo los colores oscuros donde están las incidencias y las mortalidades más altas, varían a nivel geográfico.
Así que esto es un ejemplo claro de una disparidad que está ocurriendo por nivel geográfico. Y que la mayoría de lo que yo voy a estar presentando hoy son estudios descriptivos que nos están ayudando a entender la carga de la enfermedad, cómo se distribuye, describir un poco cuáles son esas disparidades en salud, pero realmente una de nuestras conclusiones principales va a ser que lo que hace falta realmente es mucha más investigación analítica que nos ayude a entender el porqué de estas disparidades. Dijimos que el nivel de pobreza es un factor que va a influenciar disparidades en salud y el nivel de pobreza varía grandemente en los diferentes municipios de Puerto Rico, donde se concentra el mayor nivel de pobreza en la cordillera central y en municipios como por ejemplo Vieques. Y el nivel educativo de nuestra población todavía no es tan alto como quisiéramos. El 34% de la población todavía tiene menos de un nivel como si estuvieran graduados de escuela superior. Y ese nivel educativo también varía grandemente por región geográfica, donde las personas que tienen menos de un 9º grado también fíjense que se concentra en municipios similares donde dijimos que era más alto el nivel de pobreza. Y también mencionamos como otro ejemplo la incapacidad, donde las personas que sufren incapacidad también pueden sufrir de disparidades en salud. Y aquí vemos como datos del censo nos demuestran que aproximadamente el 26% de la población adulta en Puerto Rico reporta algún tipo de incapacidad, bueno, específicamente de mayor de 5 años de edad, lo cual representa un problema para el sistema porque es una población bien grande que tenemos que atender y estar seguros que los servicios están llegando apropiadamente para que no ocurran más adelante disparidades en salud. Así que todo eso como introducción sobre posibles áreas que son fuentes potenciales de disparidades en salud en nuestra población. Quiero hablar un poco sobre los costos del cáncer en Puerto Rico. Estos son datos que compartió conmigo la señorita Karen Ortiz, que realizó un estudio sumamente completo sobre el costo de cáncer en nuestra población. Hay mucha información, así que voy a resumir puntos importantes, pero, por ejemplo, en el 2004 casi 9,000 personas murieron antes de los 65 años de edad en Puerto Rico, de los cuales 17% murieron a causa de cáncer. Este estudio definió 65 años de edad como hasta el periodo entre los 18 y los 65 como el periodo donde la vida de las personas es productiva en términos de que tienen productividad laboral. Y definiendo eso, básicamente ese estudio pudo determinar que aproximadamente en el 2004 hubo el costo por pérdida de productividad laboral a causa de muertes prematuras por cáncer en Puerto Rico fue de aproximadamente $64 millones, representando el 14% de toda la pérdida de productividad laboral en el mercado en Puerto Rico para ese año. O sea que es una condición sumamente costosa, lo que no nos debe sorprender. Interesantemente, este estudio, que los invito a que lo lean, es un estudio publicado en el Puerto Rico Health Sciences Journal para el 2010, en la edición de septiembre. El estudio pudo observar que los cánceres más costosos incluían cáncer del pulmón, colorectal y cáncer de seno, representando casi el 34% de toda esa pérdida de productividad laboral. Sin embargo, cáncer de próstata, que sabemos que es el número 1 tanto en incidencia como en mortalidad en los hombres, realmente no era un cáncer tan costoso para el sistema. Sin embargo, todos los cánceres asociados al tabaco, incluyendo cáncer de pulmón, orofaringe, páncreas, de estómago, laringe, entre otros, contribuían casi a más del 30% de la pérdida de productividad laboral, que para mí es un punto interesante porque la población de Puerto Rico no tiene una prevalencia tan alta de consumo de tabaco como los Estados Unidos. Nosotros estamos como por un 12 de prevalencia global, ellos están como por un 23, y sin embargo, esto no significa que los cánceres asociados a tabaco no sean importantes en nuestra población, principalmente porque son un costo bien grande para el sistema. Obviamente, además de las implicaciones de salud que tiene para cada individuo que padece una de estas condiciones. Ahora quiero resumir un poco lo que es el problema del cáncer en Puerto Rico. Puerto Rico, al igual que muchos otros países en Latinoamérica, ha cambiado a través de los años, donde antes, a principios del siglo pasado, las principales causas de muerte eran enfermedades infecciosas como tuberculosis y pulmonía. Y hoy en día, con la industrialización, nosotros hemos podido ver que las enfermedades crónicas están en aumento, incluyendo la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la diabetes, siendo actualmente estas las principales 3 causas de muerte en Puerto Rico. Específicamente para el 2004, que son los datos más recientes publicados por el Departamento de Salud, se ve que aproximadamente para hombres el cáncer y la enfermedad cardiovascular están prácticamente en empate en términos de principales causas de muerte,
Y en las mujeres vemos primero la enfermedad cardiovascular seguido por el cáncer. Aunque cabe resaltar que si usted mira estos datos estratificados por edad, hay grupos de edad donde realmente el cáncer es el número 1 en términos de causa de muerte. Estos datos son de Globocan para el 2008 y los presento porque nos dan una idea de cuál es el problema de cáncer a nivel mundial. Los principales tipos de cáncer a nivel mundial son el cáncer de seno, cáncer cervical y cáncer colorectal para las mujeres, y en hombres cáncer del pulmón, cáncer de próstata y cáncer colorectal. Donde quiero resaltar que también cánceres asociados a infecciones como cáncer de hígado, que está asociado a infección con hepatitis C y B, cáncer cervical, que ya dijimos que está asociado al virus de papiloma humano, cáncer de estómago asociado a infección con la bacteria Helicobacter pylori, entre otros, se muestran presentes dentro de esos principales 10 tipos de cáncer a nivel mundial. Lo cual, sin embargo, no es así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí vemos otra vez que se repiten seno, pulmón, colorectal y próstata, pero esos cánceres asociados a infecciones, con excepción a orofaringe en varones, no son tan comunes en esta población estadounidense. Sin embargo, cuando vemos a Puerto Rico, que tenemos una mezcla internacional en términos de ocurrencia, nosotros podemos ver que tenemos esa mezcla donde esos cánceres asociados a estilos de vida occidentales, principalmente como próstata, colorectal, mama, colorecto, se mantienen entre los primeros, pero sí, al igual que lo que se ve a nivel global, vemos los cánceres asociados a infecciones como un problema de salud en nuestra población, incluyendo estómago, hígado, cervical, entre otros. Toda esa información está descrita en sus slides. Yo estoy pasando rápidamente porque tengo mucha información, pero estamos disponibles para preguntar al final. Muy bien, pues ahora, dado toda esa introducción, quiero hablar un poco de lo que nosotros hemos visto en estudios epidemiológicos con respecto a disparidades en cáncer en Puerto Rico. En términos de incidencia y mortalidad, datos del Registro Central de Cáncer documentan lo que sabemos que ocurre a nivel mundial, que es que el cáncer es una condición mucho más incidente en los hombres que en las mujeres. Tanto para incidencia como para mortalidad vemos este patrón. Si nosotros vemos lo que se conoce como el annual percent change o el porciento anual de cambio de la incidencia y la mortalidad a través del tiempo, nosotros hemos visto que desde el 87 al 2004 estos patrones se han mantenido bastante estables. Sin embargo, en las mujeres aparenta haber un aumento pequeño, significativo, a razón de 0.5% por año para este periodo. También esto es consistente a lo que vemos en las poblaciones a nivel mundial, que el riesgo de cáncer aumenta con la edad, así que la distribución de casos incidentes y de muertes por cáncer en Puerto Rico varía con la edad, siendo mayor en este grupo de 65 a 79 años. Este estudio de la señorita o la señora Mariela Torres, pudo observar que, Mariela Cintrón, te cambié el apellido, perdón. Este estudio pudo observar, un estudio reciente sumamente interesante porque entonces a este estudio ha ayudado a definir indicadores socioeconómicos para Puerto Rico a nivel poblacional que a su vez puedan ser usados en estudios epidemiológicos para entender cómo estos indicadores socioeconómicos se asocian a la ocurrencia de enfermedad. Este estudio, donde aquí resumimos CEP 1 como las áreas con menor nivel socioeconómico y CEP 5 como las áreas con mayor nivel socioeconómico, documenta lo mismo que el censo, ¿verdad? Nos decía al principio, que es que hay diferencias socioeconómicas a través de Puerto Rico, pero este índice se creó con una serie de indicadores adicionales más allá simplemente del nivel de pobreza. Pero fíjense que es bastante consistente a lo que vio el censo, que ese grupo, esa área de la Cordillera Central, Vieques y otros municipios se concentra niveles socioeconómicos más bajos. E interesantemente, este estudio entonces compara la ocurrencia de cáncer a través de esos diferentes grupos socioeconómicos en Puerto Rico. Y aunque aquí nada más resumimos la tasa de cómo variaba el cáncer total con respecto a esos niveles socioeconómicos, el estudio, muy interesantemente, describe diferentes tipos de cáncer, cómo específicamente varían con respecto a este indicador, lo cual los invito a que lo vean más detalladamente. Pero verón, lo que nosotros vemos en este estudio es que tanto en hombres como en mujeres el riesgo de cáncer para estos dos periodos estudiados era menor en el grupo de las personas de menor nivel socioeconómico tenían menos riesgo de desarrollar cáncer o de tener cáncer que las personas de mayor nivel socioeconómico, que va de la mano con los mapas de Globocan que nosotros vemos que los países industrializados tienen tasas de incidencia de cáncer más altas que los países más pobres.
Sin embargo, cuando usted mira específicamente por tipo de cáncer, también vemos patrones similares a lo que nosotros vemos a nivel mundial en términos de la ocurrencia de cáncer, que es que muchos de los cánceres asociados a infecciones son más comunes en poblaciones con niveles socioeconómicos más bajos, y que estos cánceres asociados más a riqueza, a excesos, a obesidad, a diabetes, a menos actividad física, entre otros factores de riesgo o estilos de vida, son más comunes en poblaciones más ricas, por decirlo así, y eso también se ve aquí con ese indicador socioeconómico, lo cual entendemos que es un patrón sumamente interesante. También un ejemplo de una disparidad es que, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, los hombres de menor nivel socioeconómico tienen aproximadamente 10% menos riesgo de desarrollar un cáncer. Sin embargo, la diferencia en términos de por mortalidad no hay diferencias, o sea que estos grupos tienen menos incidencia pero igual mortalidad que las personas de mayor nivel socioeconómico, así que lo podríamos interpretar como una disparidad en términos de esa variable. Esta tabla es sumamente compleja, así que quise resumir de esta manera algunos datos que pueden ser de interés. Esto es un estudio bien interesante hecho por la doctora Gloria Ho hace unos años, con el cual tuvimos la oportunidad de colaborar, y básicamente ella pudo identificar grupos de puertorriqueños residiendo en los Estados Unidos en diferentes registros de cáncer de ciertos estados, y pudo entonces comparar esos datos con registros de cáncer de Puerto Rico y con datos de la población blanca no hispana en los Estados Unidos según SEER. Y en esta columna de la gráfica, por ejemplo, vamos a comparar las tasas ajustadas de incidencia de cáncer en hombres en la población de Puerto Rico, específicamente en la isla, versus los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Todas estas áreas sombreadas en anaranjado demuestran áreas donde el riesgo en los puertorriqueños viviendo en la isla es menor que el riesgo en los puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos. Y fíjense que es para múltiples tipos de cáncer que vemos una carga menor de cáncer en Puerto Rico versus en esta población puertorriqueña en Estados Unidos, lo cual nos llama la atención y repite el ejemplo que estaba comentando el doctor con el ejemplo de Quito, de que la hipertensión es más bajita en Quito que en las personas de Quito que ya están en otras poblaciones, pues es el efecto ¿no? del inmigrante. Y aparentemente en Puerto Rico no es una excepción. De estas personas puertorriqueñas que se mudan a los Estados Unidos están adoptando de alguna manera ciertos estilos de vida o están siendo expuestos a otros factores de riesgo que están aumentando su riesgo de diferentes tipos de cáncer, lo cual creemos que es sumamente interesante porque no solamente nos preocupan, ¿verdad?, las disparidades que están ocurriendo in-house, por decirlo así, sino también lo que está pasando con nuestros compatriotas en otras poblaciones es de nuestro interés. Y el entender el porqué de eso, pues amerita definitivamente más investigación científica de parte de todos nosotros. Esta columna entonces compara los puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos versus los blancos no hispanos, y sí se ve que los puertorriqueños allá tienen menos riesgo de muchos tipos de cáncer, por ejemplo, de cáncer total que la población no hispana en los Estados Unidos. Sin embargo, esto apoya lo que mencionamos al principio, que a ciertos cánceres asociados a infecciones como cáncer de estómago y cáncer de hígado son aproximadamente de 2 a 3 veces mayores en la población puertorriqueña que vive en Estados Unidos versus esa población blanca no hispana que vive allá. Patrones similares se vieron cuando entonces este estudio estratificó. Estos datos fueron para hombres y para mujeres se vieron patrones similares, donde específicamente si vemos un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer de cervix en la población puertorriqueña que vive en los Estados Unidos versus esa población blanca no hispana que vive allá. Muy bien. Ahora les quiero entonces mencionar un poco. ¿No eran 45 minutos? En mi reloj quedan 15, pero aparentemente me quedan 5. Así que voy a ir bien rápido. Otros puntos de interés en términos de esa área de disparidad ha sido comparar específicamente Puerto Rico versus grupos étnicos en los Estados Unidos. Y quiero resaltar áreas que para mí son sumamente interesantes. Cáncer de seno, nosotros tenemos menos incidencia que esos otros grupos étnicos en Estados Unidos, blancos, negros e hispanos. Sin embargo, nuestra incidencia de cáncer de seno está aumentando a 2% por año. El porqué de este aumento es importante entenderlo. El cáncer de próstata, un ejemplo de disparidad. Estamos entre los grupos de menores incidencia, pero tenemos mayor mortalidad, que para mí es otro ejemplo de una disparidad clara en esta área. Otros cánceres que están en aumento en Puerto Rico incluyen el cáncer colorectal, particularmente en hombres, el cáncer de endometrio.
Ya hablamos un poco de cáncer cervical, así que voy a pasar esa gráfica. Un punto que es sumamente interesante para nosotros es que el cáncer oral es mucho más alto en Puerto Rico que en la población hispana que vive en los Estados Unidos, y que la población hispana blanca en los Estados Unidos también es mucho más alto en Puerto Rico. Y el cáncer de pene, en este y en otro gráfico que van a ver, en una tabla que también está en sus slides, van a ver que el cáncer de pene es mucho más alto en Puerto Rico, casi 7 veces mayor que en la población que vive en los Estados Unidos. Así que este tipo de estudio nos ayuda a identificar no solamente áreas de disparidad, sino áreas que ameritan atención en términos de investigación y de servicio. Tengo 5 minutos, así que voy a pasar bien rápido, ya me deben quedar 3. Así que esto realmente me da pena porque está muy pequeñito en sus slides, pero son otros ejemplos de diferentes áreas donde nosotros sabemos que hay disparidades en salud en nuestra población con relación a estos otros grupos étnicos. Por ejemplo, aquí reiteramos lo mismo en términos de cáncer oral. Puerto Rico tiene mayor incidencia al ser comparado con los blancos y con los hispanos en los Estados Unidos, y también tiene mayor mortalidad que todos estos grupos, incluyendo también los afroamericanos en los Estados Unidos, particularmente esta disparidad siendo en los hombres. Y este era el ejemplo de cáncer de pene, donde hablamos de mayor incidencia y mortalidad en Puerto Rico versus todos estos grupos étnicos. En términos de sobrevida, la sobrevida a 5 años de los pacientes de cáncer de endometrio en Puerto Rico, fíjense que es menor que la de los blancos y la de los hispanos, y está más cerca acá que la sobrevida de los pacientes afroamericanos. Y este estudio fue bien interesante, recientemente hecho por el registro, demostrando una disparidad dentro de Puerto Rico con respecto a la sobrevida de cáncer colorectal, pero según el acceso a servicios de salud que usted tuviese, donde específicamente ellos pudieron observar que los pacientes que se diagnostican con un estadio localizado, que son del plan de salud del gobierno, tienen casi 3 veces mayor riesgo de morir que las personas que no tienen este plan médico del gobierno. Eso no se vio para los otros estadios, pero sí se vio para el estadio localizado, donde se supone que todo el mundo le vaya bastante bien en términos de sobrevida. Así que igual una área que amerita mayor atención científica. Quiero reiterar que nosotros tenemos un estudiante, la señorita Yomaira Otero, que hizo un estudio similar recientemente con cáncer cervical y vio el mismo patrón a través de todos los estadios, en términos de mayor mortalidad en los pacientes, independientemente del estadio, mayor mortalidad en los pacientes cubiertos con el plan de salud del gobierno versus los que no tienen esta cubierta, lo cual valida un poco este patrón visto aquí. En términos de discernimiento, Puerto Rico está haciendo bastante bien en términos de screening para ciertos cánceres. Las metas del Healthy People 2010 establecen que el 70% de las mujeres en Puerto Rico para el 2010 hubiesen hecho una mamografía en los últimos 2 años. Vemos que esta meta se sobrepasó para cáncer de seno. Sin embargo, para áreas como cáncer colorectal estamos todavía lejos de la meta, cuando, por ejemplo, para el caso de sigmoidoscopías y colonoscopías sí se alcanzó la meta en los otros grupos étnicos en los Estados Unidos. Un estudio por la estudiante Magdalena López pudo documentar recientemente que el nivel educativo es una barrera para el haberse hecho una colonoscopia o una sigmoidoscopia en los últimos 5 años en personas de 50 años o más en Puerto Rico, lo cual nos da otro ejemplo de cómo una diferencia educativa va a crear una barrera que puede desencadenar en una disparidad en salud. En términos de pap smears, tampoco hemos alcanzado la meta establecida por el Healthy People 2010. Solamente el 75% de las mujeres en Puerto Rico mayores de 18 años se han realizado un pap en los últimos 3 años. Y este patrón, en términos de que nuestras tasas de discernimiento son menores que en Estados Unidos, ha sido consistente a través de los años. Y barreras que también han sido importantes para no haberse hecho un Papa Nicolau en los últimos 3 años en Puerto Rico, incluyen otro factor socioeconómico como lo es el nivel de ingreso en la familia. También quiero resaltar la importancia del acceso a servicios médicos, porque aunque no lo resalté tanto en cáncer colorectal como en este estudio, se repite que el que las personas hayan ido a una visita de rutina en el último año aumenta grandemente la posibilidad de que se hayan hecho la prueba de discernimiento. O sea que el que los servicios estén disponibles simplemente para un chequeo de rutina va a aumentar esa probabilidad de que la gente se haga sus discernimientos para cáncer. Y termino entonces con un ejemplo de disparidades en algunos factores de riesgo, específicamente el caso de nutrición. Aunque nosotros vivimos en una isla tropical, nuestro consumo de frutas y vegetales es menor en Puerto Rico que en los Estados Unidos, lo cual para mí es una ironía. Y no solamente es menor en Puerto Rico que en los Estados Unidos, sino que esta diferencia se ve a través de todos los niveles educativos. Esto siendo Puerto Rico y esto siendo Estados Unidos, fíjense cómo nuestro consumo de frutas y vegetales es menor que en esta población. Y varía también por nivel educativo.
Un estudio reciente con datos de HIMSS de la doctora Vivian Colón pudo observar que solamente el 15% de la población en Puerto Rico sigue las recomendaciones de consumo de frutos y vegetales, y casi el 91% no conocen cuáles son las guías de consumo adecuado, que básicamente incluyen el que se consuman 9 porciones de frutas y vegetales diarias. Donde ese estudio, este punto yo creo que es sumamente interesante, pudo ver que las personas que conocían las guías tenían casi 10 veces mayor posibilidad de seguirlas. Así que educación en salud, sumamente importante para evitar disparidades en salud en nuestra población. Así que en conclusión, en Puerto Rico existen disparidades en salud, no solamente si tomamos en consideración Puerto Rico, sino que también existen disparidades en salud en la población de Puerto Rico comparado con otros grupos étnicos en los Estados Unidos. Estas disparidades en Puerto Rico definitivamente están siendo guiadas por factores sociodemográficos de nuestra población, aunque hay todavía mucho por aprender en esta área. Entender estos determinantes va a ser importante para el desarrollo de estrategias de prevención y control. Áreas de interés incluyen entender un poco mejor los determinantes sociales de estas disparidades en salud, y para esto tenemos que hacer más estudios analíticos, y no solamente los determinantes sociales, sino también entender un poco cuáles son los factores genéticos que realmente podrían también de cierta manera aumentar o disminuir susceptibilidad a cáncer en nuestra población. También definitivamente ameritan atención estos cánceres asociados a infecciones, que son, aunque no son tal vez de los primeros 2 o 3 en Puerto Rico, siguen estando entre los primeros 10. Y estos cánceres asociados a obesidad, diabetes o ciertos estilos de vida como mama, colorectal, endometrio, los cuales todos están aumentando en Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que trabajar en estrategias que logren disminuir los factores de riesgo que ya nosotros conocemos en Puerto Rico, por entender todos esos factores que aún no conocemos. Y definitivamente también trabajar con cuáles son las barreras para cernimiento en nuestra población, que es una herramienta que funciona, que tenemos disponible, cómo trabajar para que sea más accesible a todo el mundo, también va a ser importante. Y no quiero terminar sin resaltar que todo este trabajo ha sido un gran esfuerzo colaborativo de los últimos años entre muchos investigadores, tanto locales como internacionales, que han sido parte de estos equipos de trabajo, y probablemente se me quede el nombre. A todos, muchísimas gracias, porque con sus aportaciones es que realmente hemos adelantado un poco más el conocimiento de las disparidades en salud en cáncer en Puerto Rico. Aquí hay muchas referencias que están en sus slides, se las ven muy chiquitas, me las piden y yo puedo buscárselas más grandes. Muchas gracias.